espero que todos hayan tenido un muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las claves de la argumentación. Este fue un trabajo hecho por Lauren Sánchez, Salma Cruz y Cristian Mateus para el área de expresión oral de la carrera de Economía en la Universidad Militar Nueva Granada. Reglas de la argumentación. Al momento de realizar textos de tipo argumentativo, es importante tener en cuenta ciertas reglas que nos permitirán desarrollar nuestras ideas con mayor facilidad y lograrán que nuestro texto cumpla con su función comunicativa. Estas son las tres principales reglas de la argumentación. La primera es distinguir entre premisas y conclusión. A la hora de leer y escribir un texto, es fundamental que podamos identificar claramente la conclusión que se desea probar y las premisas que la respaldan. Siendo así, la conclusión es la afirmación principal, mientras que las premisas son las razones que se nos dan para que nuestra conclusión sea apoyada. Un argumento corto y efectivo necesita establecer esta distinción claramente para no generar confusión en el lector. La segunda es presentar las ideas en un orden natural. El orden en que se presentan las premisas y la conclusión es clave para que nuestro argumento tenga validez. Se recomienda que las ideas sean expuestas en un orden lógico y fácil de seguir. Por ejemplo, en primera instancia podemos empezar con una premisa general. A partir de ella podemos hablar de premisas que se deriven. Y por último, podemos encontrar la conclusión que se deriva de nuestras premisas anteriores. Esto permite que el lector siga el razonamiento sin perder el hilo conductor de las ideas. Y la tercera, y es el error en el que más incurren los escritores, es ser conciso y concreto. Muchas veces nos solemos extender mucho en las premisas, restando la importancia a nuestra conclusión. Por tanto, los argumentos cortos deben ser claros y directos, evitando antigüedades o explicaciones innecesarias. Usar un lenguaje concreto con premisas bien definidas y conclusiones claras facilita que el lector entienda y evalúe el argumento, haciendo que finalmente nuestro texto cumpla con el propósito comunicativo con el que lo escribimos. Tras haber analizado las reglas de la argumentación, podemos proseguir con los tipos de argumentos. Existen cinco tipos principales de argumentos. El primero es mediante ejemplos, los cuales nos ofrecen uno o varios ejemplos específicos para respaldar una afirmación en general. Los segundos son por analogía, que comparan un caso específico con otro, argumentando que debido a que presentan ciertas similitudes, deben serlo también en otros. Los terceros son de autoridad, que se basan en el conocimiento o prestigio de una fuente reconocida para respaldar una afirmación nuestra. Los terceros son acerca de causas, que establecen una relación de causa-efecto entre dos eventos o factores. Y por último, tenemos los deductivos, que parten de premisas generales que, si son verdaderas, garantizan que una tercera también sea veraz. Tenemos entonces ejemplos de los tipos de argumentación aplicados a la economía. Revisemos. El primero es de ejemplificación. En Estados Unidos se implementaron políticas fiscales expansivas tras la crisis financiera de 2008, lo que ayudó a estabilizar su economía. Otro ejemplo sería el de Alemania tras la reunificación, donde la inversión pública masiva revitalizó la economía en las regiones orientales. El segundo, que es de analogía. Así como una empresa debe invertir en innovación y capital humano para mejorar su competitividad, un país que invierte en educación y tecnología puede mejorar su competitividad en el mercado global. Tenemos en tercer lugar uno de autoridad. La opinión de David Ricardo, como autoridad en el tema, refuerza la idea de que en tiempos de recesión es mejor adoptar políticas expansivas que recortar el gasto público. Tenemos también de causa y efecto. Al aumentar el costo de los préstamos, las empresas tienen menos incentivos para pedir dinero prestado y realizar nuevas inversiones, lo que a su vez reduce el crecimiento económico. Y por último, tenemos los deductivos. Tenemos la primera premisa,
que es, si un país reduce los impuestos, las empresas tendrán menos incentivos para invertir. Tenemos la segunda premisa, que es, un aumento en la inversión empresarial lleva a un crecimiento económico. Por lo tanto, nuestra conclusión es que si un país reduce los impuestos, su economía crecerá. Las falacias son errores en la argumentación que dan lugar a razonamientos defectuosos, aun cuando superficialmente puedan parecer válidos. Identificar las falacias es esencial para evitar confusiones y fortalecer el rigor de un argumento. El libro Las claves de la argumentación por Anthony Weston proporciona varias formas comunes de falacias que se deben evitar para que el razonamiento sea sólido y creíble. Para tomarle más seriedad al tema de las falacias, podemos verlo desde un contexto en el que afecta a una sociedad, la economía. En el ámbito económico, las falacias juegan un papel importante, ya que las decisiones basadas en razonamientos defectuosos pueden llevar a consecuencias negativas en políticas públicas, mercados y sistemas financieros. Por ejemplo, tenemos el texto. El gobierno redujo los impuestos y la economía creció. Por lo tanto, la reducción de impuestos causó el crecimiento económico. Este razonamiento asume que la reducción de impuestos fue la causa directa del crecimiento, sin considerar que otros factores, como el aumento del consumo global o la inversión extranjera, podrían haber influido. Tipos de falacias. Falacia ad hominem. Es una falacia que ocurre cuando, en lugar de refutar el argumento en sí, se ataca a la persona que lo defiende. En este caso, el enfoque se desvía de la discusión lógica hacia aspectos personales. Por ejemplo, no podemos confiar en las propuestas económicas de este candidato porque es millonario y no entiende las necesidades de la gente común. En lugar de analizar las propuestas del candidato, qué es lo que se debe hacer, se le descalifica por su estatus financiero, sin relación directa con sus ideas. Segunda falacia. Ad ignoratiam. Se basa en afirmar que algo es cierto solo porque no se ha demostrado que sea falso o viceversa. Es una falacia porque la falta de evidencia no es prueba suficiente para una conclusión. Por ejemplo, no hay pruebas de que nuestro producto causa alergias. Por lo tanto, es completamente seguro. El hecho de que no se haya demostrado que causa alergias no garantiza su seguridad. Tercera falacia. De causa falsa. Consiste en asumir que porque un evento ocurre después de otro, el primero es la causa del segundo. La correlación no necesariamente implica casualidad y se requiere más evidencia para demostrar una conexión casual. Por ejemplo, desde que se aprobó la nueva ley, el desempleo ha disminuido. Por lo tanto, la ley es responsable del aumento del empleo. Aunque los dos eventos ocurrieron juntos, podrían haber otras causas para la reducción del desempleo, como factores económicos globales. Cuarta falacia. De petición de principio. En esta falacia de razonamiento circular, la conclusión que se interpreta a probar ya está incluida en las premisas, lo que genera un razonamiento circular sin ofrecer pruebas reales. Por ejemplo, nuestro producto es el mejor en el mercado porque es el número 1 en ventas. El argumento no proporciona ninguna razón real para justificar por qué el producto es el mejor. Solo se basa en su éxito comercial. Como prueba, estas falacias son comunes en los discursos públicos y anuncios, donde los argumentos pueden parecer válidos a simple vista, pero carecen de una lógica sólida.